7:56 minutos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, en este jueves 3 de febrero del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Nuestro abrazo cordial a todo este equipo de profesionales y amigos que están a esta hora aquí, dando la cara, ofreciendo sus opiniones, fijando posiciones, y comenzando por don Álvaro Arbelo, como siempre, con su comentario de las 7, que marca la pauta, toca temas importantes y sobre todo aspectos históricos. Saludos a los compañeros, a todos nuestros oyentes. Dos incisos antes de entrar a nuestro tema principal. El primero, necesariamente por un tema de la inclinación que tengo, y todo el mundo sabe, por los temas de economía que nos apasionan. La economía es, como decía Karl Menger, aquel autor italiano, no es una suma de fórmulas abstractas, es el estudio del comportamiento humano en el manejo de los recursos. La economía es eso, el comportamiento humano en el manejo de los recursos escasos, que cuestan esfuerzo, que cuando son más abundantes pueden generar ahorro, pueden que generar... los recursos siempre serán más escasos que las necesidades. Que hay que decirlo, que para hacer recursos tiene que ser finito, porque usted no calcula el aire que hoy va a respirar porque está ahí. Ahora, usted sí calcula lo que tiene en el bolsillo para hoy. Usted calcula el pasaje, usted calcula lo de la gasolina, usted tiene un presupuesto semanal o mensual, cualquiera que fuese la variable. Y las posibilidades de gastos. Porque ahí entra el aspecto de recurso, es finito, se acaba. Y entonces ahí entra Jesús, ahí entra, compañeros, los aspectos del criterio. Entonces, usted tiene un criterio derrochador, tiene un criterio ahorrativo, trata de encontrar un equilibrio entre ambas partes. Bueno, de manera que quiero de alguna manera suscribir eso, porque acompaña al buen juicio del comentario de Nayib también un elemento, hay que decirlo, de ley, del marco legal. Señores, los países que tienen bancos centrales, que son unos 90 y pico de los 200 y pico que existen, los que tienen, y nosotros tenemos uno, somos del grupo de los que tiene. Los bancos centrales existen, su marco legal, su fundamentación es específicamente luchar contra la inflación. Se fundamenta su existencia en que puedan tomar decisiones en política monetaria que defiendan el poder adquisitivo de los actores en la economía, esencialmente de las personas físicas, obvio que también de las personas jurídicas, como las empresas, que generan empleo y cuya inversión y cuya interacción todos los días en el sistema de precios y mercado abierto es lo que potencia que un país pueda generar prosperidad. El segundo elemento que no podía dejar de lado en esta introducción, y que yo creo que hay que ser responsable. Ayer nosotros señalamos aquí la importancia que tenía que el tema de Punta Catalina, pues había producido el informe de la firma británica Sargent & Lundy, esta firma que tiene unos 130 años casi de existencia o algo así, y que ha sido citada en muchas partes del mundo haciendo análisis relacionados a infraestructura. Bueno, ese análisis de 160 y tantas páginas, y que ya ofreció algunos detalles relacionados a la planta, es contestado hoy con mucha capacidad, y no es para menos, porque quien contesta en las páginas del decano Listín Diario no es nada más y nada menos que Jaime Aristi Escuder. Jaime Aristi Escuder, economista, matemático, catedrático, profesor, el hombre que dirige la Fundación para el Avance de las Matemáticas, y sobre todo amigo y compañero nuestro, miembro de esta Z101, el hombre de la consulta económica, de esa gaceta que cada sábado catedrático, da una cátedra. Ese tipo, un científico de la economía. Eso es así. Y que hoy hace pues un artículo en respuesta a ese informe técnico. Decimos que es importante mantener el seguimiento a todos estos elementos que surjan, porque como muy bien decía don Álvaro Arbelo, cuando aquí teníamos la álgida discusión alta en un punto, podía llegar a ser hasta ríspida, es natural, porque así son las pasiones humanas. Cuando discutíamos del tema, por ejemplo, de profesores, cuando discutíamos otros temas, decía don Álvaro, tienen que sentarse, y yo creo que en el tema de Punta Catalina aquí hay que tener un debate técnico, de lado y de lado, con quienes ya pasaron por ahí y tienen las capacidades y las demostraron, y con quienes hoy están a cargo de la cosa pública, están seleccionados
por el jefe de gobierno, por el jefe de Estado, para hacerle pues frente. Bueno, vamos a sentarnos por el bien de ese enorme caudal de recursos públicos que es esa planta, por la importancia que tiene para el suministro de energía a nivel nacional, por la importancia que tiene para equilibrar la matriz y no hacernos tan dependientes de una sola fuente de combustibles para fines de transformar esas fuentes, esos materiales en energía, y porque pura y sencillamente le costó demasiado al bolsillo de los contribuyentes dominicanos. Ya han sido demasiadas polémicas, ya han sido demasiadas situaciones que provocan y que han provocado sobre la imagen misma de la planta toda esta situación, todo este andamiaje. Entonces, el debate técnico hay que procurarlo. Hoy ocurre, y qué bueno, esa es la democracia sin dudas, con la respuesta bien basada, argumentada de Jaime Ariza Escuder. Pero sería importante, insisto, que esto no se quedara en un duelo epistolar. Los duelos epistolares son apasionantes. A mí me encantaba a veces en los periódicos hace muchos años cuando entre 3 y 4 columnas se contestaban a veces un escritor y otro. Eso era bastante interesante dependiendo del tema. No hay dudas de que eso es chulo. Ahora, para los fines, esto no debe quedarse en el duelo epistolar. Debería de manera pues abierta, si se puede hasta televisada o grabada, para fines de que la posteridad sea transparente, pues se haga esa evaluación y las partes que estuvieron y las que están, así como este tipo de firmas técnicas que hacen estos informes, pues se encuentren allí los hechos, los juicios y las opiniones, y logremos el mejor nivel administrativo y eficiente sobre esa planta. Esos dos enfoques quería dejarlos claros, al menos en el inicio de este comentario. Hace unos días atrás nosotros señalábamos, y esto dicho sea de paso no es tampoco un tema que nosotros hayamos traído por primera vez a la mesa, le da continuidad a una crítica dura, fuerte, pero necesaria, que ha hecho don Álvaro Arbelo relacionado al hecho de que se hacen los anuncios, por ejemplo, de un polo turístico o de un polo industrial o de un polo de inversión X. Y bueno, los anuncios son interesantes porque son esperanzadores. Un anuncio, no hay dudas de que hace que un grupo de población y de una región se entusiasme, incluso hasta pueda iniciar un proceso de, bueno, déjame yo adelantarme y comenzar un ahorro, ir ideando un emprendimiento, a ver cómo yo me sumo al tejido productivo que pueda generar ese anuncio. Y ese anuncio va, y voy a citar dos casos. En mi pueblo se anunció hace años una circunvalación que gracias a Dios está avanzada. Nosotros pensamos los asonos que le íbamos a tener hace 5 o 4 años, por diversas razones no se pudo. Ahora, desde que se anunció, ocurrió un cambio en el comportamiento económico de la inversión local. ¿Y cuál fue ese cambio en el comportamiento? Bueno, señores, los solares y propiedades cercanas al dibujo de donde iba a pasar y donde finalmente va a pasar esa circunvalación comenzaron a adquirir valor, en tanto hubo más interés ahora en comprar ahí. ¿Por qué? Porque el que tiene una bomba de gasolina, o tiene 2, o tiene 3, y desea poner una cuarta o una tercera, dice, bueno, la próxima inversión yo no la voy a hacer en el centro del pueblo, ni la voy a hacer en el lado norte, la voy a hacer precisamente por donde pasa el arco de esa circunvalación, para que el tránsito que se vaya por fuera del municipio encuentre ahí una opción de repostaje de combustible. Pero al mismo tiempo lo piensa él como lo piensa el que pone un negocio de un parador, una opción de comida, de alimentos en la carretera. Fíjense cómo el solo hecho de que ocurra un anuncio, de que solamente se diga que se va a hacer, ya comienza a provocar unos cambios en cuanto al nivel de especulación, inversión a futuro, y cómo los mercados, aunque pequeños y locales, comienzan a pensar desde entonces, bueno, ¿cómo nos integramos a ese crecimiento que se va a dar ahora fuera del centro del municipio? Ojo, que siempre hemos defendido, en el caso específico de las circunvalaciones de Azuaní, la necesidad de hacerlas para que ahora no solo crezca el centro ya demasiado denso y sin espacio de ambos municipios, sino que encontremos, sobre todo hacia el sur de ambas ciudades de la región, crecimiento. Eso es en ese caso. Ahora, en el caso de Pedernales, donde se habla de algo más, no se está hablando de una circunvalación, no se está hablando de una carretera, se está hablando de un polo de inversión turística
que hay que decirlo, tendrá y generará también un debate interesante porque tiene su fideicomiso, porque tiene sus figuras que también generarán debate, como el tema de un aeródromo convertido en aeropuerto, porque mucha gente dirá, bueno, pero ahí está la inversión que se hizo en los años 90 en el María Montés de Barahona, nombre precioso de la actriz dominicana, la reina del Technicolor, y porque también hay que decirlo, se discutirán y será necesario que se discutan las formas en las cuales se presentarán esas inversiones, manteniendo el equilibrio con el tema medioambiental, haciendo un modelo de turismo que, aunque exitoso, que aunque llamativo, tenga desde ahora un cuidado, un equilibrio mayor al que se han tenido en otros puntos, en otras experiencias anteriores con respecto a los temas de los humedales, de los manglares, de las costas, del manejo de las aguas servidas, de la necesidad de tener fuentes de agua, que quiero hacer hincapié en eso ahora en unos segundos, que no se hizo, por ejemplo, en el crecimiento de ese exitoso polo de Punta Cana y de todo lo que pasó en la provincia de la Altagracia, donde tarde o temprano tendrán que hacerse ahora obras ya 20, 30, 40 años después, relacionadas al aprovechamiento de los ríos de esa vertiente este, obras que tendrán su costo, sobre todo por el nivel de relieve muy llano que tiene ya esa parte de la provincia de la Altagracia, pero que será necesario porque ha crecido, seguirá creciendo el flujo de turistas, necesitan agua potable, también lo necesitará la provincia de la Altagracia, el crecimiento del municipio de Higüey y de los municipios adyacentes donde se absorbe migración incluso del resto del país por la generación de empleo. Bueno, esas experiencias, las positivas, las negativas, las que están en medio de los grises, en los matices, señores, deben estar siendo tomadas en cuenta desde ahora para que, como dice don Álvaro, cuando se abandone la teoría, que siempre es bonita y que suena bien y que cuadra bien casi siempre cuando usted la escucha, y pasemos a la práctica, a la varilla, al block, al cemento, al asfalto, a la tubería, al cable soterrado, a la señalización correcta, adecuada, pero sobre todo también a un adecuado principio de uso de suelos, para que desde ahora las cosas se hagan en un orden, en una densidad poblacional, en un ordenamiento territorial, que después no tengamos que lamentar que nos creció de la noche a la mañana un barrio ahí adyacente, justo donde, por ejemplo, llegó un hotel de 20 pisos o de 15 o de 5 estrellas. Para evitar ese tipo de cosas, desde ahora tenemos que poner las barbas en remojo viendo el incendio de la casa del vecino, es decir, los problemas anteriores. Pero si podemos prevenir los incendios, mucho mejor. Y de aquellas lecciones ya de un pasado que cada vez luce más remoto, porque ha habido una recuperación, por ejemplo, del polo turístico de Puerto Plata. Quiero cerrar esta visión y esta necesidad de planificar adecuadamente las cosas, que fue un comentario que hicimos hace un par de semanas, apuntando el tema del agua. Hay ciertamente una preocupación, y eso es bueno, en la administración actual con respecto a la política de agua, que, como todo el mundo sabe, está claramente dividida entre el uso de las aguas agrícolas, y que maneja esencialmente el tema del INDRI junto a los programas de agricultura, el uso de agua ya potabilizada, tratada o para fines de tratamiento para uso humano, donde entran las corporaciones de alcantarillado y acueductos, las CORAS, y donde entra sin dudas el papel de INAPA, que es el Instituto Nacional de Aguas Potables, y que es el que tiene al frente sin dudas el aspecto más importante, porque es el que más fondos necesita. Bueno, se ha hecho una inversión mucho mayor que nunca, hay un presupuesto más alto, y lo justifica que la necesidad de obras que de manera preventiva, adelantándose a lo que se promete, debe darle a Pedernales, contando con las fuentes acuíferas que hay en la región. Señores, el río Pedernales, uno porque no se da cuenta aquí y no hay grandes poblaciones cercanas. Hace 2 meses hubo unas inundaciones en sus riberas. El río, por lluvias, se salió de control. Es un río limítrofe, es el que marca, de hecho, nuestra frontera más al sur con Haití, es el que marca la separación. Bueno, las aguas de ese río, que ya, dicho sea de paso, el único acuerdo que se ha firmado entre ambos países, aunque aquel lado no lo cumple, pero nosotros sí, con respecto a uso de aguas limítrofes, está relacionado al río Pedernales, y se firmó en Jimaní en 1979. Empezando ese año, lo firmó el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Tenía que ver con el uso de las aguas en esa oportunidad para fines agrícolas. Hoy cambian las cosas. Hoy, muy posiblemente, los usos de esas aguas y de otras fuentes tendrán que ser para ese acueducto que prepara, que diseña y que debe empezar a ejecutarse desde ya, que está relacionado a las obras que Pedernales irán de la mano con el intento de desarrollar ese polo turístico. Pero
organicen la casa antes. Que cuando ahí, señores, se dé el primer picazo de un proyecto importante, que cuando ahí se hable de terminar un aeropuerto, un aeródromo que complemente al de Barahona o cualquiera que sea la secuencia en la que se haga, aunque ya se ha dicho que tiene un cálculo, podría tener un cálculo tal vez importantísimo, una proyección de pasajeros. Señores, no sea el momento en cuando nos pongamos la mano en la cabeza y veamos que no hay acueducto, que no hay acuíferos, que no tenemos un servicio preparado de generación eléctrica y de distribución como lo necesitará ese posible polo de desarrollo. Hagamos la tarea antes de llegar a la escuela, hagamos el diseño de ese modelo de desarrollo antes de que las consecuencias que suele tener el desorden y la falta de planificación ya estén presentes en esa parte del país que tanto necesita la llegada de la prosperidad y de la riqueza. Llévatelo, Cundo.